Digamos que Node Nation es un proyecto educativo Bitcoin only, Ujú. que van a las escuelas públicas del país con la autorización del Ministerio de Educación, con la autorización de la Oficina Nacional del Bitcoin de Casa Presidencial, y sobre todo porque es una empresa privada que es fundada por Deku Bitcoin y Roxy en Francia. Lo que hace este proyecto educativo es enseñar a niños sobre qué es Bitcoin de una manera técnica. Y cuando uno Mm. enseña de una manera técnica Bitcoin a niños, uno tiene que ser muy cuidadoso, porque a veces hay niños que sí tienen un conocimiento previo técnico, por lo menos saben usar una computadora, pero hay niños que todavía no saben usar una computadora. Pero lo que nos ayuda ahora es que el Ministerio de Educación ha regalado computadoras a todos los niños en el país, lo cual es bueno. Y nosotros usamos esas computadoras para nuestra enseñanza, instalándoles sistemas open source a los niños para poder enseñarles Bitcoin. Ah, entonces, el inicio de esta iniciativa comienza con Roxy viniendo a El Salvador y haciendo un bootcamp previo a Cubo Plus Ujú. incluso, en una escuela pública en Ataco, si no me equivoco. Y Concepción de Ataco, muy bonito. sí, crea un geyser phone y los niños conocen Bitcoin y los niños tienen la oportunidad de enseñar Bitcoin a su comunidad gracias al proyecto de Roxy en esa escuela. Y todo empieza a escalar. Con los fondos de geyser phone los niños pueden ayudar a su escuela a mejorarla. Y, y realmente es bastante interesante cómo ver niños conociendo Bitcoin, pudiendo tener una experiencia Bitcoin, entendiéndolo a tan temprana edad y que para ellos sea tan sencillo como hacer una transacción. Porque no puedes enseñar a niños Bitcoin, a niños que jamás han tenido una cuenta del banco, hablando sobre los bancos. Es difícil, eso no lo van a entender, es imposible. Tenés que recurrir a analogías, tenés que recurrir a diferentes métodos. En cambio, lo que hizo Roxy es, ok, hay un problema en la escuela que podemos solucionar todos juntos y en la comunidad. Hace su bootcamp Bitcoin, les enseña a los niños que Bitcoin es una herramienta para solucionarlo y les da la herramienta para que ellos mismos la solucionen. Son los mismos niños que van y compran las cosas necesarias para solucionar el problema que tenían en esa escuela. No sé cuál era el problema de la escuela, pero eso fue lo que sí experimentó y eso fue lo que logré ver cuando estuve en The Cool Bitcoins. Y fue bastante genial ver cómo niños tan pequeños toman la acción por sus manos gracias a Bitcoin. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Bitcoiner Podcast. Estos episodios me gustan porque son en español, más fluido. Y cuando son personas de mi país, me encanta. A mí me gusta darle bastante bombo sobre todo lo que está pasando en El Salvador, todos los proyectos de educación que hay. He mencionado muchísimo, creo que cada programa, mi primer Bitcoin, a Cubo Plus, a Node Nation, a Turbo Steps, y voy a continuar haciéndolos y voy a traerlos cada vez que pueda porque es bastante bonito lo que está pasando en El Salvador, como poco a poco vamos haciendo lo que es de Bitcoin Nation. Y bueno, hoy traigo a alguien que está impartiendo una labor bastante importante en el país. Lo vengo siguiendo desde hace ratos y al fin pudimos hacer este podcast. Así que quiero darle la bienvenida a Oscar de No Nation. Bienvenido. Hola, Juan, gracias por la invitación y por tenerme en tu podcast. Ya también sigo el podcast, y es bastante interesante, sobre todo porque las partes en español me gustan mucho. Ya, sí, sí. A mí también me gusta, sobre todo cuando gente de mi país, me gusta sentir ese calor salvadoreño. Sobre todo El Es, Salvador, claro. mm, nada, mira, me gusta, bueno, vamos a hablar todo lo que estás haciendo sobre No Nation. ¿Ok? Me encanta todo lo que estás haciendo. Pero siempre me gusta comenzar el podcast que el invitado se presente por si jamás han escuchado de ti y sería bueno que conozcan tu historia. Entonces, si puedes contarnos un poco sobre de dónde sos, qué estudiaste y luego vamos entrando poco a poco en Bitcoin. Bien, voy a hablar de mi Bitcoin Life y Dale. todo comienza con un estudio en el 2023, ahí por abril comenzamos Cubo Plus. Ujú. Pero mi educación Bitcoin fue antes de eso. Yo recuerdo haber estado
en un sofá un día y estaba swapping la televisión, estaba cambiando canales. Y de la nada un canal me llamó la atención y un programa en específico, y era Kaiser Report. Y ¿En vi nomás, serio? sí, Yo en soy fan serio, también de Kaiser Report. en serio. Y Sí, vi sí, sí. nomás con su maquinita que disparaba dólares. Nunca supe si eran reales o no. Pero me llamó la atención y él empezó a hablar sobre una válvula de escape, Ujú. sobre un sistema que estaba controlándote y sobre un sistema financiero fallido. Yo dije, wow, y siempre me ha gustado la economía, es decir, era parte de mí siempre. Siempre me leí libros de economía, siempre me gustaba todo, jamás invertí nada. Era más bien como un comer libros en lugar de hacerlo, simplemente recibía la información. Pero pero ese canal tenía algo especial, yo creo que era la energía Bitcoin que sentí, y era de Max, de hecho, y Stacy Herbert. Ujú. Y desde entonces decidí involucrarme en Bitcoin. Un par de años después vino Cubo Plus y créelo o no, era un proyecto de Stacy Herbert de la oficina de Bitcoin de El Salvador. ¿Puedes creer eso? Es enorme. Es decir, pasamos de tener Bitcoin como moneda de curso legal el 2021 Ujú. a que Stacy Herbert estuviera en la cabeza de la Oficina Nacional del Bitcoin de Casa Presidencial. Y Max Kaiser aquí liderando proyectos también y ayudando, por ejemplo, siendo el advisor del presidente Nayib Bukele, un Bitcoiner. Era, para mí era impresionante, todo se iba moviendo tan rápido. Que no podías Ya. sorprenderte de una cosa por un momento porque ya venía otra encima y otra encima y otra encima. Luego, a un compañero, amigo mío, ex compañero de trabajo, me Ujú. envió una solicitud a Cubo Plus, ni siquiera la busqué yo. De hecho, Ah, ¿en simplemente cayó serio? en un invoice, sí. Y me dijo, ¿vos que no dejas de hablar de Bitcoin? Mira esto. Y esa mano me cambió la vida, porque increíble, Wow. jamás me imaginé que hubiese llegado tan lejos gracias a Cubo Plus. Es impresionante. Entonces es un programa de la Oficina Nacional del Bitcoin de Casa Presidencial de la República de El Salvador, Bitcoin Country ahora. Ah, que llaman a expertos de todo el mundo, expertos Bitcoin de todo el mundo, a que vengan a poner su granito de arena y enseñar a desarrolladores Bitcoin de El Salvador, perdón, a desarrolladores de El Salvador, y convertirlos en desarrolladores Bitcoin. No solo me enseñaron aspectos, aspectos técnicos de Bitcoin, sino que la filosofía detrás de Bitcoin, desde los cypherpunk a la parte económica de Bitcoin, por qué Bitcoin, hasta cómo Bitcoin, es decir, cómo desarrollarlo. Y eso es genial porque podrías crear herramientas sobre Bitcoin. Por ejemplo, tengo compañeros que han hecho herramientas sobre Bitcoin, por ejemplo, lectores de blockchain, de la blockchain de Bitcoin, o hicimos wallets Bitcoin en Cubo Plus. Ujú. Ah, y ahora incluso muchos somos educadores Bitcoin y otros están trabajando en empresas Bitcoin gracias a Cubo Plus. Realmente Cubo Plus fue como con el impulso de todos los estudiantes de Cubo Plus. Hoy somos 21 personas capacitadas, expertos Bitcoin en El Buen Salvador, número. y que estamos haciendo, claro, y que estamos haciendo nuestra parte para hacer crecer más el país. Qué bueno. Y te voy a preguntar, ¿ya habías estudiado algo antes? O sea, entiendo que no necesitas una especialización previa para entrar al Cubo Plus, ¿no? Cualquiera puede aplicar. Y yo, O fíjate, como dicen los Bitcoiners, era desarrollador de videojuegos, así que sí tenía Mm, conocimientos técnicos de programación, pero ujú. nada técnico sobre Bitcoin más que filosófico, y que desde mi punto de vista nada más era una inversión, por decirlo así, que leí en algún libro, y eso fue una de las primeras veces que ignoré Bitcoin, porque el libro lo tildaba como una inversión algo riesgosa y algo por el estilo, pero era un libro de economía, ya sabes, escrito por el sistema. Keynesiana. Sí, Keynesiana. Sí, ya. Y
te voy a preguntar, dentro de las clases de Cubo Plus, o sea, ¿cómo eran? ¿En qué? Bueno, me has dicho que es para desarrolladores, pero como para que la gente se haga una idea, como que enseñaban Te y... puedo hablar de una que sigue Ajá. siendo una de mis favoritas y realmente Ujú, no fue una, bueno, sí fue una clase, fue una masterclass. Fue una ujú. conferencia de 3 horas de Seyfried Amos, Ah, que ujú. resumió su libro en 3 horas con nosotros. Fue fascinante escuchar a mi autor favorito hablar sobre mi libro favorito en vivo. Es- Fue genial, para mí fue. Ese día nos regalaron las gorras de Cubo Plopo, de hecho, y ¿En serio? y unas camisas, creo, ese mismo día también. Así que ese día fue, y no vas a creer, fue un día icónico para Bitcoin también, porque es el 22 de mayo. Mm, ujú, buenísimo. Sí, de hecho, Súper, o sea, todo pasa como si, ¿sabes? Como si Bitcoin te. No sé, yo siempre digo, es la energía naranja esta que rodea Bitcoin, donde todo es. No es una coincidencia, no es una coincidencia, sí. es por algo. Y, sí, y luego, o sea, y luego te graduaste de Cubo Plus y saliste con las ganas de hacer algo, supongo, y por así surgió Donation, o no tenías ni Cuando nos idea. graduamos, sí, sí, de hecho, cuando nos graduamos de Cubo Plus, todos teníamos prometidos una carrera en Bitcoin, que era como una oportunidad, realmente es una oportunidad, porque Max Ujú. Kaiser nos dijo ese mismo día que a todos nos ofrecían oportunidad por igual, pero que no nos podían asegurar éxito. Pero bueno, cada uno de mis compañeros puso su esfuerzo y todos somos exitosos, por decirlo así, hasta hoy. Y cada uno está haciendo su parte importante por Bitcoin Country. Por ejemplo, en mi caso, hay una empresa francesa llamada Decoup Bitcoin que Ujú, justo el último día antes de comenzar el bootcamp de Jimmy Song, ujú. con el libro Programming Bitcoin, fui contratado por Decoup Bitcoin. Así que fui el primer estudiante de Cubo Plus contratado y fue una empresa francesa que creé en El Salvador, que es liderada por Roxy, de Decoup Bitcoin. De hecho, Roxy tiene Mm. mucho que ver con No Nation, ya vamos a llegar a eso, pero realmente tiene todo que ver con No Nation, pero fue más bien su aporte a El Salvador antes de Cubo Ujú, Plus que creó No Nation, que ujú, al final fue después de Cubo Plus. No Nation, pero fue el aporte de Roxy antes de Cubo Plus. El, ujú. el hecho de que sea una iniciativa previa y que él haya venido por su propia cuenta a dar su granito de arena en El Salvador porque creía en Bitcoin Country. Y te voy a preguntar, bueno, o sea, comenzaste a estudiar esto en Cubo Plus, que también lo te metí en la clase, pero ¿recordás como dentro de todo tu trayecto de la vida de Bitcoin, ¿no? La Fiat, si tuviste como un momento revelador, un aha moment, como dicen en inglés, para vos fue un proceso hasta... No, de hecho, yo siempre he sido bueno, no puedo decir que totalmente, pero sí tengo ese, esa, ese modo anarquista. Eso ayuda. Y de hecho, desde el 2000, a finales del 2018 o principios del 2019, renuncié a los bancos sin conocer Bitcoin. Estaba cansado, estaba harto, sentía que los bancos eran, no sé, iba a ser colas, primero, No, o estar regidos por un tiempo, por un horario específico, o toda ya, la información que necesitan tuya y sin conocer Bitcoin. ya, Me hizo ver que no, yo no pertenezco a esto, yo prefiero tener cash y ya. Eso es todo, no quiero que nadie sepa en lo que estoy gastando. Tener tarjetas de crédito o débito, bueno, de crédito jamás tuve. De débito tuve por una cuenta de ahorro que tenía, pero hasta eso lo mandé por el caño, si puedo decir con el podcast. puedes decir Y cualquier no, cosa. ok. Y de hecho no, renuncié a los bancos, incluso antes de conocer Bitcoin, incluso antes de que el país fuera a un país Bitcoin only como es. Creo Sí, que ese fue un momento revelador que fue desencadenando poco a poco todo. sí. Y quiero ver, o sea, quiero que la audiencia tenga como una idea de todos los niveles que se han cubierto
a nivel educativo de Bitcoin, y corregime si me equivoco, o sea, sé que Lina va a comenzar, Lina Sage, la madre de Little Hodler, va a comenzar a hacer un libro para niños de Bitcoin, lo cual está bien. Sí, Luego está Node Nation, si no me equivoco, o sea, lo tuyo, que es para escuelas, ¿no? Para sí, colegios. Y luego Cubo Plus ya es para nivel universitario. exacto, Sí. exacto. Ah, ok. Y podríamos Y mencionar Toro, también el primer Bitcoin como un sí, claro. conocimiento económico para niños y para adolescentes sobre qué es Bitcoin y por qué necesitamos Bitcoin. Luego Ujú. venimos nosotros como No Nation a subir el nivel de educación y ya no solo estamos basados en literatura, en un libro, sino que vamos más allá y ponemos en práctica Bitcoin con videojuegos, con juegos, perdón, con, con actividades lúdicas, con actividades educativas, con analogías. Hacemos mover a los niños, los hacemos aprender jugando, ellos ni cuenta se dan de que están aprendiendo hasta que cuando les hacemos una pregunta ellos te la responden. Cada quien tiene un nivel de cómo puede aprender. Y los Ujú. niños su nivel es jugando. Incluso recuerda Ya. cuando aprendiste a decir mamá y papá, pues estabas jugando con tu mamá y tu papá, de hecho, para decir mamá y papá. Ya. Se aprenden los niños y eso no se olvida. Es más, incluso adultos todavía aprendemos divirtiéndonos. Porque si el aprendizaje no es divertido, no es aprendizaje. Ya. Totalmente. Y bueno, explicarle a la audiencia qué es Node Nation, para que se una Ok, idea. bien. Ah, un tanto fácil de responder, pero a la vez muy difícil, porque todo lo Ajá. hagamos de una manera tan corta que se entienda, pero de esa manera corta que a veces hasta ambigua. Digamos que No Nation es un proyecto educativo Bitcoin only, Ujú. que va a las escuelas públicas del país con la autorización del Ministerio de Educación, con la autorización de la Oficina Nacional del Bitcoin de Casa Presidencial y sobre todo porque es una empresa privada que es fundada por DQ Bitcoin y Roxy en Francia. Lo que hace este proyecto educativo es enseñar a niños sobre qué es Bitcoin de una manera técnica. Y cuando uno Mm. enseña de una manera técnica Bitcoin a niños, uno tiene que ser muy cuidadoso porque a veces hay niños que sí tienen un conocimiento previo técnico, por lo menos saben usar una computadora, pero hay niños que todavía no saben usar una computadora. Pero lo que nos ayuda ahora es que el Ministerio de Educación ha regalado computadoras a todos los niños en el país, lo cual es bueno. Y nosotros usamos esas computadoras para nuestra enseñanza, instalándoles sistemas open source a los niños para poder enseñarles Bitcoin. Ah, entonces, el inicio de esta iniciativa comienza con Roxy viniendo a El Salvador y haciendo un bootcamp previo a Cubo Plus Ujú. incluso, en una escuela pública en Ataco, si no me equivoco. Concepción Y de Ataco, muy bonito. sí, crea un geyser phone y los niños conocen Bitcoin y los niños tienen la oportunidad de enseñar Bitcoin a su comunidad gracias al proyecto de Roxy en esa escuela. Y todo empieza a escalar. Con los fondos de geyser phone los niños pueden ayudar a su escuela a mejorarla. Y, y realmente es bastante interesante cómo ver niños conociendo Bitcoin, pudiendo tener una experiencia Bitcoin, entendiéndolo a tan temprana edad y que para ellos sea tan sencillo como hacer una transacción. Porque no puedes enseñar a niños Bitcoin, a niños que jamás han tenido una cuenta del banco, Mm. hablando sobre los bancos. Es difícil, eso no lo van a entender, es imposible. Tenés que recurrir a analogías, tenés que recurrir a diferentes métodos. En cambio, lo que hizo Roxy es, ok, hay un problema en la escuela que podemos solucionar todos juntos, sí, en la comunidad. Hace su bootcamp Bitcoin. Le enseña a los niños que Bitcoin es una herramienta para solucionarlo. Y les da la herramienta para que ellos mismos la solucionen. Son los mismos niños que van y compran las cosas necesarias para solucionar el problema que tenían en esa escuela. No sé cuál era el problema de la escuela, pero eso fue lo que sí me comentó y eso fue lo que logré ver cuando estuve en The Cool Bitcoins. Y fue bastante genial ver cómo niños tan pequeños toman la acción por sus manos gracias a Bitcoin. Buenísimo. Y
Sí, o sea, es bastante, o sea, te entiendo totalmente porque mi, a veces lo cuento en el podcast. Mi hermana es Bitcoiner, mi papá es Bitcoiner y tengo un sobrino que tiene 4 años. Y también le estamos enseñando poco a Envidia. poco Bitcoin. Le estamos enseñando Bitcoin poco a poco, pero tampoco soberanamente, solamente eso, sino que se lo vamos metiendo poco a poco. Se lo vamos metiendo. Y es bastante complicado. Al principio era como, ¿cómo le explicamos? Turtle Twins me ayudó, de hecho, es un programa de televisión bastante bueno. Eso Ah, sí, me de ayudó hecho son bastante. muy buenos, muy buenos, muy buenos. Sobre todo porque a los Sí. niños les gusta ver caricaturas. ¿Por qué? Porque les gusta divertirse. Y si enseñas Ujú. mientras se están divirtiendo, ni cuenta se dan que están aprendiendo. Solo piensan que se Sí. están divirtiendo. Y al final eso nos Ajá. pasó en Nation. Nosotros pasamos un examen final, ya vamos a llegar a eso. Pero ellos ni cuenta sabían de que lo sabían. Realmente todo fue juegos, actividades, diversión. Ni cuenta se habían dado de lo mucho que habían aprendido. Es genial, eso es bastante importante. Pero eso es enfocarse Sí. en tu público meta, que son los niños. Y cuando, por ejemplo, No Nation está, el currículum de No Nation, que de hecho este currículum lo escribí yo, está Ujú. basado solo en una educación Bitcoin. Y probablemente la experiencia mucho de esto es porque soy papá. Así que también tengo un Bitcoiner que estoy criando como Bitcoiner. Y que, de hecho, él es soberano porque tiene su propio nodo, está corriendo su Netminer. Él tiene su propia wallet, self-custody. Cuando esas cosas pasan y te das cuenta del modo en el que lo puedes hacer, poder replicarlo en un documento y poder ir a escuelas y enseñar del mismo modo, con el mismo amor, con el mismo cariño, como si fuesen tus propios hijos. Porque al final y al cabo, Bitcoin es energía y es amor. Y lo que puedes hacer nada más es compartirlo. Ya. Sí, totalmente. ¿Y cuáles son, o sea, este currículum que has creado, cuáles son los componentes principales de la... Entiendo Ya, que qué son bueno qué bueno 7 que lo semanas, ¿no? preguntas. Dale, dale. Mira, el currículum explica brevemente por qué Bitcoin, Ujú, por qué lo necesitamos, pero creo que ese es parte del proceso de mi primer Bitcoin, así que no nos quisimos meter mucho en ese tema, sino más bien es ujú, cómo Bitcoin, cómo funciona Bitcoin. Y lo dividimos en 7 bloques, y bueno, 7 módulos que llamamos bloques, para hacer la unión, la vinculación con Bitcoin. Comenzando con bloque Génesis, que explica sobre quiénes somos, cuál es el alcance del proyecto y cuál es el fin del proyecto. Porque no puedes ujú. ir y solamente empezar a hablar de Bitcoin sin que los niños sepan qué es lo que va a contener todo ese proceso. Ya. Y no solamente es que cuando vas a una escuela y les dices a un niño, ok, nuevo tema, nuevas horas de estudio, los matas porque Ya. se van a frustrar. Va a decir, ¿qué más horas de estudio? O sea, una tarea más, una actividad más y todo eso, Yo porque quiero los niños no recreo. saben todo. Exacto. Y dicen, no, no puede ser. Más tareas, más clases, imposible. Pero de Mm. hecho yo empiezo con, les voy a quitar matemáticas para enseñarles Bitcoin. No, no es cierto. Bitcoin es matemáticas. Ya. Am, sí. Entonces empezamos entendiendo el protocolo de Bitcoin. Porque antes de llegar a la parte técnica y a los juegos y todo eso necesitan saber qué Bitcoin es. Bueno, es energía, te lo dije. Pero también son Sí. transacciones de personas a personas sin un intermediario. Pero no podemos ir explicando qué es eso si ni siquiera han tenido una cuenta del banco. Esa es la parte en la que yo creo que muchos proyectos que intentan enseñar Bitcoin a niños que jamás tuvieron una cuenta del banco, es donde hay una especie de fallo, hay algo que mejorar ahí porque, ¿cómo le explicas que es un banco? Todos empiezan con, el Banco Central es el enemigo. De hecho, sí, Sí, pero no ¿cómo se le saben la explica a magnitud un de lo que niño? hemos tanto. Mm. Exacto, es imposible. Y lo que es el programa de televisión que dijimos hace poco, pues lo abarca muy bien, porque te lo explica de una manera divertida, con una analogía. Por ejemplo, el episodio de la inflación es bastante divertido porque es un Ujú. fantasma, es como un monstruo invisible que está ahí, pero que nadie puede ver. Sí, es bastante bueno. Entonces, Eh, venimos al bloque 1, 2, 3, 4, 5 con juegos, con analogías, con actividades. De ello, cuando me refiero a juegos o herramientas, estoy hablando, por ejemplo, nosotros vamos y enseñamos que es un Virax. Por ejemplo, los niños lo tocan y pueden sentir que es un minero.
O, por ejemplo, tenemos un juego virtual que es un simulador de una cold card. Y lo que Ujú. hacemos es que le enseñamos a cómo configurar una cold card virtualmente a su computadora para que se les quite el miedo de cómo configurar una cold card, para que no tengan miedo cuando sea la primera vez que la compren y, Ya, y pasen 3 semanas porque no quieren ni tocarla por miedo, sino que inmediatamente la compran, la arman, la desarman, empiezan a jugar con ella. Al fin y al cabo, seamos honestos, estos son juegos para adultos. Eso es ajá, divertido, sí, ¿cierto? Entonces, o incluso los Open Dime también. Esto fue muy divertido, de hecho, de explicar. Entonces, vamos durante esos 5 bloques enseñando estos tipos de juegos físicos, herramientas o juegos Bitcoin, como yo le llamo. Juegos Bitcoin virtuales, como por ejemplo, instalamos Polar, que es una manera de cómo simular transacciones Lightning y on-chain en una red de rectas de Bitcoin. sí. Pero de manera visual puedes verlo y es muy divertido. Y también la manera en la que simulamos Concar también es bastante entretenida. Y aparte de eso, también tenemos analogías en las cuales explicamos qué es minería, por ejemplo, con una analogía, o podemos explicar transacciones Bitcoin con analogía, o descentralización, o open source, por ejemplo. Cuando yo les expliqué qué era open source en una analogía, les dije que pensaran en una receta de una pizza, ¿sabes? Ujú. La comida. Sí. Una receta es un proyecto open source. Si no te gusta el jamón, no le pongas jamón. No debe ser una pizza, ¿cierto? Puedes ponerle el ingrediente que quieras. Pero lo bueno es que es libre y puedes tomarla y hacer la pizza que tú quieras. Excepto piña, por supuesto. Ah, Estoy de acuerdo en eso. yo sé que ya como siento también estoy de acuerdo con eso. No, todo italiano que he conocido le hago la misma broma y voy a enseñarle cómo hacer una pizza de piña a los niños. Y No. es gracioso. Llegamos al bloque final. Y el bloque final es bastante interesante, porque el bloque final no es solo para enseñar. El bloque final tiene un examen final, sorpresa, y el bloque final también tiene, ¿qué sigue después de esto? ¿Cómo voy y entro al agujero del conejo? Y compartimos con ellos podcast, compartimos con ellos qué libros serían buenos seguir, qué sitios web serían buenos seguir, por ejemplo, Darkcoin o Learning a Bitcoin o por ejemplo Bitcoin, es un muy buen podcast. Sí, Ah, bueno. también tienes 402 Payment, que es un muy buen podcast sobre soberanía y privacidad. Entonces, son 7 bloques de información sobre Bitcoin only, que incluyen juegos, actividades, dinámicas con ellos, herramientas Bitcoin. Es, es todo lo que necesitas cuando estás estudiando. Hacerlo divertido, hacerlo entretenido, hacerlo que disfrutes aprender. ¿Y qué más disfrutando y aprendiendo Bitcoin? Ya, sí. Te quiero hacer una pregunta que le hice a Kenobi, que también es bastante bueno en enseñando Bitcoin, porque bastante, o sea, puedes saber sobre algo, pero transmitirlo es bastante difícil. Creo Ok, que eso es esa es una de las cosas que creo que más ah, complicadas de... por moverlo lo apagué, men, o algo así. Como te decía, o sea, es bastante difícil transmitir, yo creo que ese es el desafío, saber transmitirle a tu público, a tu audiencia, a tus alumnos, algo, ¿no? Y yo me acuerdo que, bueno, como que no estábamos hablando sobre la minería de Bitcoin también, y, y, y bueno, le pedí que explicara, o que me diera un ejemplo de cómo él explica en las empresas sobre la minería de Bitcoin. Y te quiero hacer la misma pregunta, pero respecto a los nodos y transacciones y sobre cómo funcionan los bloques de Bitcoin. ¿Cómo le explicas eso a los niños? Ok, bien, Imagínate que yo fuera un niño. ok. Imaginar que sos un niño en la escuela, ¿sí? Y estás Claro. sentado en una clase de Node Nation. Y vamos a hablar sobre los nodos, ¿ok? Bien.
Eso es bien sencillo. Vos tenés una computadora frente a ti, en tu escritorio, porque los niños tienen una computadora frente a ellos. Imaginen que una computadora tiene instalado un programa que se llama Bitcoin y que además de eso es un programa gratuito que nadie tuvo que pagar por instalarlo y no tuviste que pedirle permiso a nadie para instalarlo, ¿sí? Y lo que hace ese programa solamente son tres cosas bien sencillas. Almacena información, comparte información y todo el tiempo está validando información. Entonces lo que hace nada más es retener información, y la información son transacciones de Bitcoin. Es el movimiento que tiene una persona con otra persona para intercambiar un bien. Por ejemplo, si yo compro una camisa a un amigo y yo quiero darle algo a cambio, puedo darle Bitcoin. Esa transacción de mi movimiento de Bitcoin hacia la otra persona queda guardada en mi computadora. Eso es un nodo de Bitcoin. Lo gracioso de Bitcoin y los nodos de Bitcoin es algo que se llama descentralización. Y esto es bastante divertido porque ¿qué pasa si solo hubiese una computadora con toda la información de todas las transacciones? ¿No sería posible para alguien poder cambiar la información? Claro que sí. Entonces, ¿qué tal si hacemos una copia de todas esas transacciones y las colocamos en una computadora de muchos niños alrededor del mundo? Y que la computadora tiene que validar la información que tiene y poder compartir la información que tiene con las demás computadoras y guardar la información que ha sido compartida de todas las computadoras. Bitcoin al final y al cabo es un sistema informático que está guardado en una computadora y está descentralizado por muchas copias alrededor del mundo. Eso es un nodo. Súper bueno. Sencillo. ¿Tengo una estrellita? Y al grano. Por supuesto que sí. No, está súper bien explicado. Es sencillísimo. Y también te quería explicar, creo que esta es la pregunta que antes, al inicio del podcast, cuando comenzaba, me gustaba hacer. Ya llevo bastante sin hacerla, pero debería preguntarla más seguido. En tu caso, ¿cómo le explicas qué es un Bitcoin a los niños? ¿Un Bitcoin? O sea, Bitcoin. Bueno, está la red y Bitcoin. Wow, yo no le explico Bitcoin como un sistema informático como acabo de explicarlo con los nodos. Más bien para mí es energía. Ajá. Es Okay. es una válvula de escape. Y para eso tendríamos que haber hablado sobre lo del sistema actual, lo de la privacidad, lo de la soberanía y todo eso para poder decirle a los niños, ok, esos son los problemas, pero hay una solución y se llama Bitcoin. Y Bitcoin, a pesar de que sea un sistema informático en computadoras descentralizadas alrededor del mundo, que nadie puede controlar, que no tienes que pedir permiso por ella, que nadie te puede autorizar para hacer un pago y que está abierta 24/7 sin hacer colas en el banco, es más que todo una, ¿sabes? Es energía pura y cuando entiendes Bitcoin entiendes muchas cosas y la vida te cambia. Yo creo que podría explicárselo a los niños como la llave de una puerta mágica que los libera de un sistema que no es el adecuado. Pero no puedo explicarlo de esa manera a niños, ¿sabes? Porque son niños. Pero estoy hablando de niños de 15 a 17 años, que es el público de No Nation. Explicar Bitcoin a niños más pequeños probablemente diría que solamente es dinero, lo cual Bitcoin es dinero. Es la manera en la que intercambia bienes y servicios, que sirve como unidad de cuenta. Puedes decir, esa casa cuesta un Bitcoin, esa casa cuesta medio Bitcoin, por ejemplo. También puede ser un resguardo de valor. Podrías explicarlo de esa manera a niños más pequeños. ¿Sí? Por ejemplo, este es un tesoro, ¿sabes? Y es un tesoro que está guardado en un lugar donde solo tú puedes abrir y que nadie más puede acceder. Y lo mejor de todo es que puedes usarlo cuando quieras sin pedirle permiso a nadie. Sí. Hay diferentes maneras, diferentes públicos y es bien difícil. Y muchas analogías. Muchas analogías. Y sobre todo las analogías son bastante importantes en Bitcoin para poder explicar
cosas sencillas, de manera sencilla, cosas tan difíciles de entender como la descentralización, por ejemplo. Por cierto, se me había olvidado decirte, felicidades que vi que hace poco ya completaste el primer nodo y quería que habláramos de eso. Que la gente sepa dónde comenzaste, en qué escuela, hacia dónde vas y cuántas escuelas son, o sea, cuál es la meta de no. Meta este año son mínimo 5 escuelas, pero comenzamos el año pasado con una prueba piloto en Usulután y vamos a regresar a Usulután, de hecho esa misma escuela, con un currículum totalmente diferente, con nuevos niños, por cierto. Pero son 6 escuelas mínimo este año, pero las hemos dividido en todo El Salvador para que sea geográficamente estratégico, por decirlo así, o para darle más oportunidades a diferentes regiones del Salvador y poder entender cómo están el nivel de educación de los niños a esa edad. Y sí, gracias por lo del no, eso es un trabajo en equipo, somos de Cool Bitcoin, hay gente en Francia trabajando, no soy el único que está aquí, incluso Cubo Plus, de hecho, sigue siendo parte de No Nation porque nosotros somos como una especie de rampa de proyección, ¿sabes? Como el preámbulo. Exacto, para que los niños vayan y sean parte de Cubo Plus. Porque ese es nuestro propósito, esa es nuestra meta. No es instalar nodos, que lo hacemos. No es ir a instalar un Virax en cada escuela, que lo hacemos. Sino más bien es preparar a los niños para el siguiente paso. Si sigue siendo educación Bitcoin, por supuesto, pero aparte de eso está Cubo Plus. Y me encantaría que cada uno de esos niños sea parte de Cubo Plus. Y de hecho, muchos de ellos van conmigo a una conferencia que tiene Cubo Plus el 2 de abril. ¿Sobre qué? ¿Dónde? Creo que no conozco muchos detalles al respecto, probablemente no pueda decirlo, pero okay. pero muchos niños de esta escuela que terminamos el primer bloque, me van a acompañar a la Binance, a una conferencia, a la primera clase de Cubo Plus, que es sobre economía Bitcoin, y va a estar muy interesante para ellos. ¿Dónde estaban esas oportunidades para nosotros? De hecho, este es un nuevo El Salvador y le estamos dando oportunidades a la nueva generación, que son las generaciones del presente, que son las que hay que ir y enseñar Bitcoin, para que sean soberanos, para que sean responsables, para que entiendan que es dinero, y dinero sólido. Sí, totalmente. Hablando ya del país, ya de forma más general, obviamente todos estos programas existen porque estamos en el camino de educar a las personas en Bitcoin, pero ¿cómo es tu percepción general y si has visto como cambios desde que 2021, cuando Bukele dijo, miren, vamos a usarlo como moneda de curso legal, hasta ahora que estamos en 2024? ¿Es que ha ido avanzando la cosa? ¿Relacionado a Bitcoin o relacionado a temas de seguridad? Bitcoin. No, Bitcoin. Bitcoin sí veo cambios enormes. Realmente no teníamos una oficina nacional del Bitcoin que estaba protegiendo a los salvadoreños de estafas, de esas mal llamadas altcoin, porque no son alternativa a Bitcoin para nada. Bitcoin solo es uno, y sí, de hecho esos son. Y nosotros vamos a la escuela y les decimos a los niños, sí, aquí está esto, pero no sirve. Y no sirve porque son centralizados. Ya les explicamos qué es descentralización y por qué es tan importante que sea libre, que sea fácil de usar, que sea que no tenga control de nadie, que no tengan que pedir permiso para eso, pero en cambio poder ver tanta tecnología mal diseñada, mal creada, por decirlo así, que realmente está bien creada para una sola cosa, para estafar personas. Y lo que hacen es que centralizan disfrazándose de descentralizados para robar. Y estoy muy seguro que son tan listos que lo que hacen al final de estafar tantas personas es comprar Bitcoin. Pero es esa hipocresía pura. Y lo que está haciendo la Oficina Nacional del Bitcoin es protegiendo a las personas de eso. Hay leyes, hay reglas en el país que permiten que seamos Bitcoin country, pero Bitcoin only. Y yo estoy muy orgulloso de eso, de hecho.
porque sé que es Bitcoin, sé cómo funciona Bitcoin. Creo que te conté hace un par de días, estaba hablando con alguien que me pareció gracioso, que me dijo, sí, pero yo no puedo confiar el 100% en Bitcoin porque no sé quién es Satoshi Nakamoto. Ujú. Sí, me acuerdo que hablamos de eso. Falta educación, de hecho. Falta educación. Pero eso es lo que estamos haciendo. Esa es la iniciativa de mi primer Bitcoin, la iniciativa de Lina con su libro y el Ministerio de Educación. No Nation haciendo su parte también y sobre todo Cubo Plus. Totalmente. Así que Sí, me acuerdo también. la respuesta corta Perdón, sería no, sí, solo un estoy inciso. viendo cambios enormes en el país, enormes, enormes con respecto a Bitcoin. Estás viendo un presidente que es un Bitcoiner, que todo lo que ha pasado fue porque Bitcoin cambió su vida de algún modo, no sabemos cómo, pero lo que sí te puedo decir es que está haciendo está acumulando un Bitcoin diario Ya. y te muestra, aquí está, esta es la prueba del trabajo de todos, es proof of work, mírenlo, es público. Y eso es bien importante, bien interesante. El presidente Nayib Bukele, un Bitcoiner, comprando un Bitcoin diario para la reserva de un país, es algo que jamás se ha visto y que probablemente jamás nadie pensó. Pero que iba a pasar, tarde o temprano iba a pasar. Y nadie imaginó que hubiese sido el país más pequeño de América, el país más violento de América, que cambió y le dio 180 grados la vuelta a la ruleta y nos fuimos en la otra dirección. El país más seguro del mundo, porque he andado la 1:30 de la mañana caminando del centro a mi casa, caminando sin problemas. El día de las elecciones, ese día en la noche hubo una fiesta, por decirlo así, en el centro de San Salvador. Y el presidente Nayib Bukele fue y dio una especie de speech y habló sobre el país y la seguridad que ahora vivimos, pero no tiene que decirlo, de hecho lo estábamos viviendo, todos estábamos ahí sin ningún miedo. Yo tuve miedo a cierto punto viviendo en El Salvador, yo ya no tengo miedo. Y yo le puedo dar toda ¿cómo se dice esto? Todo, que fue el desencadenante de todo esto, a Bitcoin. No hay más, Ya. no hay más, fue Bitcoin puro. Fue esa energía que te digo, esa energía naranja de Bitcoin que hizo que las cosas cambiaran, que estuviésemos mejor como país, que fuésemos un país soberano. Nadie le puede quitar Sí. al país esos Bitcoin que tiene, por ejemplo. El país no tiene por qué pedirle permiso a nadie, y ¿sabes de quién hablo? A nadie para poder utilizar sus fondos. Y dentro de poco la deuda pública se va a acabar y no vamos a tener que rendirle cuentas a nadie. Y Honey Badger don't care. Sí. Y como hemos dicho en este podcast, que no te crean, que lo verifiquen. Vayan a El Salvador y lo vean. El Salvador, disfruten de pupusas, por hacer propaganda a mi nombre. Uf, qué rico. Lo siento por mencionar las pupusas. Sé que un salvadoreño afuera Dale, es dale. lo que más añora, pero más anhela es un buen plato, unas 7 pupusas de frijol con queso. No, de hecho, Qué bueno que has dicho frijol con queso. vengan al país, disfruten del país más seguro del mundo, puedo decir. Y no es porque haya estado en todo el mundo, es porque puedo ir a cualquier parte de mi país y no me va a pasar nada. A cualquier hora y no me va a pasar nada. Y los retos hacer lo mismo en sus países es imposible. Sé que es imposible. De hecho, yo cuando me privé de los bancos, qué bueno, también me privé de las noticias, de hecho. Dejé de ver totalmente noticias. Porque siento que es algo que siempre está queriendo meterte a violencia, a problemas y te genera un estrés y las únicas noticias que veo son noticias relacionadas con Bitcoin y son positivas todas. Totalmente. Estoy de acuerdo. Eso cambia totalmente la vida de uno y eso es cuando Bitcoin te cambia y decís, no, este es el modo en el que hay que vivir ahora. Sí. Así que sí, ahí está el llamado a que vengan y disfruten de Bitcoin Country.
el país más seguro del mundo. Y eso es gracias a un presidente Bitcoin. Totalmente. Y lo que creo que también quiero resaltar lo que has dicho, que es muy importante, que Bukele puso en Twitter, la dirección donde se está almacenando los bitcoins es público, cualquiera lo puede verificar, cualquiera lo puede ver. Y más importante, no está en un exchange, no está en una hot wallet, está en una cartera fría. Exacto, exacto. Y podría asegurar que una de estas, man. No estoy seguro, pero probablemente debería ser una de estas, man. Con algún loguito de El Salvador ahí bien bonito, todo. Totalmente. Sí. Creo que es un buen momento para darle pausa comercial y que entre el que debería ser, que es... Cuando dejas tus activos digitales en un exchange o en custodia de alguien más, te expones a riesgos de terceros no deseados. A diferencia del sistema bancario tradicional, Bitcoin te permite tomar el control total de tus fondos utilizando tus propias claves privadas. Esto te permite ser soberano y esencialmente tu propio banco. Al tomar el control de tus Bitcoins, puedes evitar riesgos innecesarios de terceros. Almacenar tus Bitcoins en custodia de terceros como los exchanges puede exponerte a ataques de actores malintencionados, gobiernos o estafadores que lo único que quieren es apoderarse de tu dinero. El proceso de autocustodia puede parecer abrumador al principio, pero afortunadamente Blockstream Jade Wallet hace que sea súper fácil custodiar tus activos. Las billeteras de hardware son dispositivos que almacenan de forma segura las claves privadas de tus bitcoins y activos de Liquid sin conexión a Internet. Las billeteras de hardware aumentan la seguridad de tu billetera porque tus claves privadas se almacenan en un dispositivo especializado que no está siempre conectado al Internet. Como te he dicho antes, mantener tus claves almacenadas en un dispositivo en línea puede exponerte a factores adicionales de ataque, por lo que se recomienda usar una billetera de hardware al almacenar grandes cantidades de Bitcoin durante largos periodos de tiempo. Jade es una billetera de hardware no custodial para Bitcoins y Liquid que ofrece opciones de firma simple y firmas múltiples. Yo personalmente lo utilizo para almacenar mis Bitcoins, ya que me siento mucho más seguro manteniendo mis Bitcoins en una billetera fría que en una almacenada, por ejemplo, en mi teléfono. Si estás pensando en adquirir uno para ti, no olvides utilizar el código de descuento de nuestro show, BitCorner Podcast. De esta forma estarás apoyando directamente el show y además obtendrás un 10% de descuento para la compra de tu billetera fría. Es mi partner, pero no hay problema. Está bien. De hecho, si querés escucharlo, en Google Plus aprendimos de Jades, a cómo hacer una multisig con Jades. Y fue bien interesante porque... ¿Cómo? Segunda vez que me pasa. Porque fue, de hecho, la primera cold wallet, creo que puede ser una multisig. Y que estuvo ahí alguien explicándome el paso a paso sin tener que ir a internet y leer un gran puño para poder hacerlo. Porque creo que hay unas que son sencillas, hay unas que son... Yo de hecho, yo fui víctima, por decirlo así, de la Ledger. Yo tenía una Ledger. Y cuando me di cuenta de todo eso, inmediatamente, ya sabes, sacar con join y pasar a otro lado. Pero sí, lamentablemente, fue bien gratificante pasarle la llanta al carro encima, pero sí, es lo que pasa. A veces tenés muy poco conocimiento previo al principio y vas con lo primero que crees que es sin verificar. Y hay que verificar, no hay que confiar en un dispositivo. Yo podría decir que la Jade de Blockstream es muy buena, la he probado y la he usado. Y también las Coldcard, que no son partner míos, me gustan, también están ahí. Sí, de hecho, a los niños les encanta, sobre todo esto les fascinó, que es la Open Dime. Les gusta la idea de que hay Bitcoin guardados ahí, dicen los niños. De hecho, ellos saben, pero dicen, ¿qué pasa si perforo esto, profe? ¿Qué pasa? Sabiéndolo, ellos saben. De hecho, hay un dispositivo de seguridad que si tú lo perforas, pues te permite retirar, hacer la transacción para poder retirar lo que está en la Open Dime. Entonces siempre estaban bromeando con, profe, yo perforé esto, ¿y ahora qué? ¿Y yo qué? ¿Qué? ¿Cómo? Pero sí, estaban jugando. De hecho, es para ellos. De hecho, es parte de Donation llevar
todas estas herramientas y que las vean, que puedan tocarlas. Eso es importante. Eso es No solo importante. mencionárselas o enseñárselas en un libro o enseñárselas en una pizarra, en una diapositiva, sino que, hey, tóquenlo, aquí está, jueguen con él, aprendan. Una de las experiencias más gratificantes que he tenido hasta ahora como educador Bitcoin, y es esto. Un niño me regaló un Hot Wheels anaranjado. Tiene rayas anaranjadas, Bonito. es como una truck. Y salió de él, bro. Y yo estaba tan impactado porque probablemente el Bitcoin impactó tanto su vida que quiso gratificar de algún modo. Y probablemente para nadie sea algo tan grande. Para mí es muy importante y lo voy a tener el resto de mi vida. Y se lo voy a enseñar a mis nietos, si mi hijo me da la oportunidad de tenerlos. Pero decir, yo estuve enseñando Bitcoin en escuelas públicas en El Salvador y un niño me regaló un auto. Y para mí es una de las cosas que me conmueven y que puedo decir, wow, esto va en el camino correcto. Estamos moviendo corazones, estamos moviendo mentes y estamos enseñando una herramienta que te permite ser libre. Era una de las cosas que te iba a preguntar, que si tenías como una experiencia memorable, porque también me gusta resaltar esta historia, pues vivimos tanto tiempo con bueno, un salvadoreño hablando con otro salvadoreño, que te tengo que decir, ¿no? De nuestra historia, pero ha sido tan violenta y no es increíble poder transmitirlo, creo que solo otro salvadoreño puede saber lo que fue, pero el impacto, el contraste de lo que se está viviendo ahora, como vos decís, gracias a Bitcoin, a buena implementación de Bukele, de la seguridad y todo, las oportunidades que se están abriendo, es increíble, ¿no? O sea, el contraste de 5 años, cómo está cambiando la cara del país, es cómo los niños ahora tienen un futuro bastante prometedor que nosotros no teníamos, pues. Y No, yo de estar en hecho, un nuevo campo yo parece algo recuerdo, mejor. yo recuerdo estar yendo hasta Lourdes, Colón, cuando estaba joven. Era aprendiz de mecánico, de hecho, y iba hasta allá viviendo, es decir, tenía que hacer un viaje de quizás 45 minutos para ir a trabajar, siendo bastante joven, de hecho, bastante joven. Y, y no es que me gustara, de hecho tenía que hacerlo porque me enseñó mucho responsabilidad, de hecho. Y era un país tan difícil, tan duro, que no tienes idea de las cosas que tuve que pasar en buses públicos, en la calle, siendo bien joven. Y incluso yo recuerdo que experimenté violencia, que experimenté robos, que experimenté amenazas de muerte. Y hoy yo doy gracias de que mi hijo jamás va a sufrir eso, jamás. Porque este país no puede hacer vuelta atrás, es imposible. Si ya vimos que es posible, si ya vimos que como salvadoreños podemos defender nuestra libertad, vamos a seguir haciéndolo. Y la invitación es a que los demás países hagan lo mismo, porque el mundo merece paz y Bitcoin te puede dar paz. Sí. Y como dijo Max Kaiser, pues el Bitcoin demonetiza la violencia y eso es cierto. Bueno, vamos a ir cerrando el podcast. Creo que podríamos estar hablando horas y hay bastantes cosas que me gustaría cubrir, pero te voy a invitar otra vez. Creo que... Ahora. Merci beaucoup. de rien. Está bien. Bien. Sí. Lo que sí me gustaría explicarte al final es que Dale. Es que los niños al final con No Nation no solo aprenden la Bitcoin, sino que también les enseñamos que hay una llave, que hay una válvula de escape, que pueden ser soberanos y responsables con su dinero, cosa que no te están enseñando en las escuelas hasta hace poco, que es educación financiera y con el dinero sólido, con dinero duro, que No Nation les va a brindar una base sólida para poder ser parte de Cubo Plus. Y Cubo Plus te cambia la vida. Hoy somos 21 estudiantes de Cubo Plus y estamos haciendo cosas geniales por El Salvador. Imagínate multiplicar eso por 3 veces más este año. Y el siguiente año con todos estos niños saliendo de No Nation, yendo a Cubo Plus. Y multiplicar y multiplicar y multiplicar. Eso solamente va a escalar a cosas Claro, positivas y cosas buenas. Claro, es exponencial. Y eso es genial.
Eso es genial. Pero lo importante es que motivarlos totalmente. Porque no somos la escuela que va a generar desarrolladores Bitcoin. Es imposible. Y peor a esa edad. Es imposible. Lo que sí estamos haciendo es motivarlos, incentivándolos a que vayan directo a Cubo Plus. Probablemente no todos tengan ese interés en seguir desarrolladores Bitcoin, pero sí que conocieron Bitcoin y que saben que Bitcoin existe y que en algún punto de su vida adulta, siendo Bitcoin country, van a tener que encontrarse con Bitcoin y no van a tener miedo. Y esa es la parte divertida. Por ejemplo, cuando yo quiero, una de las últimas cosas que me gustaría comentarte, de hecho, es que Dale. yo venía de la Binaes, ya bien noche, de la biblioteca, la nueva biblioteca del Centro de San Salvador, que de hecho el Centro de San Salvador se ha vuelto 24/7, aunque no lo creas. Hay gente ahí todo el tiempo disfrutando de la libertad que les otorga Bitcoin y un presidente Bitcoiner. Le pregunté a mi taxista si era posible que le podía pagar con Bitcoin. Y me dijo, si me enseña, sí. Y en el transcurso desde el centro hasta la casa, fueron 8 o 10 minutos hasta que él dijo, ok, entonces págueme en Bitcoin. Y es genial, porque la gente está abierta a aceptar Bitcoin. El problema es que todavía no tienen el valor o no conocen cómo hacerlo. Y la otra es que, por ejemplo, el entrenador de básquetbol de mi hijo también me acepta Bitcoin ahora. Y es genial, es muy genial, porque son personas adultas. Estamos hablando de personas arriba de los 60 o 50 años y que están abiertos a querer aprender Bitcoin. Y si ellos pueden hacerlo, jóvenes también pueden hacerlo. Y sos responsable totalmente de tu dinero y hay que educar eso. La gente tiene que entenderlo al final y al cabo. Sí. Bueno, realmente a mí me gusta, ya vamos acabando, pero una cosa que me gusta es más la analogía de Jeff Booth que dice que, y esto me caló en el cerebro como nunca, que fue que Bitcoin en realidad no es que esté apreciando el dinero, sino que está corrigiendo el valor de las cosas. Es decir, que todo lo estás implementando en el sistema de Bitcoin, porque al final es otro nuevo sistema, pues está corrigiendo todo. Muy cierto, Mm, muy cierto. mm. Y por eso, Yo he escuchado que en tu podcast todo el mundo dice Jeff Booth y todo eso y tienen cierto... en mi caso, Jeff Booth, sí. En mi caso no fue así, en mi caso fue Saifedean Amos, de hecho. Pues, También. sí. Y realmente entendí el Sí, dinero fíjate. con Saifedean Amos. Está la segunda parte de lo que mostraste. Si ya leyeron el que mostraste, sigan con este. Primero ese, después este. Y después Principles of Economics. El tercero. Sí, sí. Bueno, pues Oscar, te voy a dejar marchar. Última pregunta. Siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Y dónde te puede encontrar la gente? Para No Nation, sí. el siguiente paso de No Nation, bien. Eso es bien interesante, de hecho, y te va a gustar mucho. Estoy mejorando el currículum que creé para No Nation y voy a terminar un currículum nuevo y aparte una guía para educadores Bitcoin, para poder enseñarle a educadores, a Bitcoiners, cómo educar niños. Con todo esto que me ha servido, toda esta experiencia que tengo enseñando en escuelas públicas de El Salvador, estoy creando una guía para que a final de año voy a hacer un seminario de unos 3 días para poder enseñarlo completo y que sean estos mismos Bitcoiners que se gradúen como educadores Bitcoin de No Nation, que vayan el siguiente año y que no hagamos solo 5 escuelas, sino 25. Y el siguiente hacer lo mismo y que no sean 25, sino 50 o 150, hasta llegar a las 6.000 escuelas que esperamos como meta final en 5 años. ¿Te imaginas 6.000 escuelas con un nodo? Y no solo nodos, sino niños conociendo Bitcoin. Por eso te digo que lo de Cubo Plus iba a escalar tanto. Que van a necesitar hacer Cubo Plus 24/7. Ojalá. Ojalá.
Y ¿verdad? me pueden contactar en la página de Twitter como NoNation SV. Y también pueden, bueno, si quieren saber más sobre lo que involucra NoNation y de dónde venimos y todo eso, pueden entrar a planb.network y también de qbitcoin.fr, que es la empresa francesa. Y Ok. personalmente, mi seudónimo en Twitter es pupusasg, así que es @pupusasg. Y quería decirle un par de cosas a la comunidad Bitcoin. Por eso que esto va a ser traducido al inglés, así que igual voy a practicar un poquito el poco inglés que sabemos. Thank you, Bitcoin community, for all your support on our nation. It's been amazing to know that we count on you. This is really, really awesome because also children know that you are there for them. Thank you. Gracias. Gracias Buenísimo. a vos, Juan. Un verdadero placer. Sigo nervioso, man, pero igual. Es un verdadero placer y siempre es un gusto seguir hablando de Bitcoin todo el día. Sabes que me apasiona, yo puedo. Me vuelvo ese meme que sabes que hay un meme de un chavo que está hablando así como una especie de plan y todo eso. Que dicen que así se vuelve uno cuando es un bitcoiner y quiere hablar de Bitcoin. Bueno, depende con quién, ¿cierto? Porque, sí, depende con quién. Sí, pero soy un Bitcoin Max. De hecho, alineado. Soy tóxico a veces, entonces depende con quién sos tóxico, depende con quién sos Max. Y es muy complicado. Sí, una cosa que estoy cogiéndole gusto al podcast y probablemente la audiencia se está dando cuenta, que poco a poco estoy haciendo paneles, es decir, que ya no solo es uno a uno, sino que poco a poco estoy trayendo más personas. Y te quiero traer un panel y ya sé con quién te voy a traer. Y tengo miedo porque vamos a hablar un montón de Bitcoin de una forma bestial. Encantado. A ver, dale el spoiler a la gente. La gente le encantará. El spoiler, ¿quién es? No, eso quedará Ok. en privado te lo diré. Me encantó, lo disfruté, gracias y felicidades por tu podcast. Este podcast es uno de los que sigo porque es en español y ayuda, y necesitamos más contenido en español para poder compartirlo con otras personas que sepan qué está pasando en el mundo Bitcoin, qué está pasando en Bitcoin Country y qué está pasando en Bitcoin en general. Es bien genial, porque no solo es aspectos técnicos, sino también económicos, filosóficos. Es buenísimo. Así que felicidades por Bitcoiner Podcast. Gracias, Juan. Es un placer que nos haya dado la oportunidad como NoNation de estar aquí y explicarle a la gente qué es NoNation. Y estamos creando un Geyser Phone para los niños, así que pueden ir y apoyarnos. Busquen @NoNation SV en Twitter y pupusasg en Twitter, y ahí está toda la información del Geyser Phone. Genial. Voy a ponerlo todo en las notas del podcast, como siempre. Y gracias por tus palabras. Y sí, fíjate, de hecho, yo iba a hacer el podcast 100% en español, en el sentido de hablar español. Pero luego pensé que nos estamos cortando mucho el contenido que se puede brindar a nivel mundial. Y por eso es que la gente lo ve con subtítulos. No, pero sigue siendo en español porque hay subtítulos. Claro, pero sigue siendo en español. No, y eso es lo que me encanta. Esa es la parte que hacía falta. Genial, y gracias por el tiempo. Yo sé que me imagino que toma muchísimo tiempo preparar no solo el podcast, sino que también editar, crearle los subtítulos. Pero genial, gracias. Pero uno disfruta. En serio, genial, eso es lo que me alegra. Disfrutar lo que uno hace.